Mi novio siempre ponía su teléfono en silencio cuando estaba conmigo, diciendo que era por estrés, hasta que una noche se quedó dormido y la notificación apareció. ¿Le dijiste ya a tu novia? Solo respondí el mensaje. Y lo que vino después fue aún peor. No sé en qué momento empecé a normalizar cosas que claramente no eran normales, pero supongo que cuando estás metida en una relación de años, una se acostumbra a justificar lo que sea con tal de no aceptar que algo anda mal. Llevábamos casi 3 años juntos, vivíamos en el mismo apartamento desde hacía más de uno, y en teoría ya estábamos en esa etapa donde todo es rutina, planes a futuro y cierta estabilidad. O eso creía yo, porque él siempre tenía una explicación lista para todo lo que no cuadraba. Desde hacía meses tenía la manía de poner el teléfono en silencio cada vez que estaba conmigo. No era solo bajarle el volumen, era completamente en silencio, pantalla hacia abajo, como si el aparato le diera alergia. Cuando le pregunté la primera vez, me dijo que el trabajo lo tenía harto, que no quería que nadie lo molestara en su tiempo libre, que necesitaba desconectarse. Sonaba razonable, así que no insistí. Pero luego fue todos los días, a toda hora, incluso cuando salíamos o cuando estábamos viendo algo juntos. Si el teléfono vibraba, ni siquiera lo miraba, y si yo hacía algún comentario, él se reía y decía que no era nada importante. Con el tiempo empecé a notar detalles que no encajaban con esa versión tan tranquila que vendía. A veces se levantaba y se iba al balcón con el celular, decía que necesitaba aire, pero volvía con una expresión rara, como si acabara de tener una conversación que no quería que yo escuchara. Otras veces se metía al baño con el teléfono y tardaba más de lo normal. No era algo constante, pero lo suficiente como para dejarme esa incomodidad en el pecho que una intenta ignorar porque no tiene pruebas claras. Yo misma me decía que estaba exagerando, que no iba a convertirme en la típica novia desconfiada por cosas que podían tener explicación. Él además sabía exactamente qué decir para hacerme sentir que estaba imaginando cosas, que todo estaba en mi cabeza, que estaba cansada o estresada. Y yo, como una idiota, le creía porque quería creerle. Todo se fue a la mierda una noche cualquiera, sin drama previo ni discusión. Habíamos cenado en el apartamento, él estaba más callado de lo normal, pero dijo que había tenido un día pesado y no le di más vueltas. Nos sentamos en el sofá, yo puse una serie y él se quedó dormido a los pocos minutos, algo que también le pasaba seguido últimamente. Yo seguí viendo la pantalla sin prestarle mucha atención, hasta que su teléfono vibró. No estaba en silencio esa vez, y eso fue lo primero que me pareció raro. La pantalla se encendió y, aunque no quería mirar, el mensaje apareció tan claro que fue imposible ignorarlo. Decía algo como si ya le había dicho a su novia, y en ese momento sentí que todo lo que había estado evitando pensar me golpeó de frente. Me quedé mirando el teléfono unos segundos que se sintieron eternos, con esa sensación horrible de saber que si lo tocaba, nada iba a volver a ser igual. Pero también sabía que si no lo hacía, me iba a quedar con la duda y eso era peor. Así que lo tomé, lo desbloqueé porque sabía su código desde hacía tiempo, y abrí la conversación. No fue una sorpresa lenta ni confusa, fue un golpe directo. Había meses de mensajes, fotos, planes, conversaciones normales, cotidianas, como si esa persona fuera su pareja. No era algo reciente ni un desliz, era una relación paralela bien armada. Y lo peor era leer cómo hablaba de mí, como decía que lo nuestro estaba prácticamente muerto, que yo dependía demasiado de él, que no sabía cómo dejarme sin hacerme daño. Mientras tanto, conmigo seguía haciendo planes como si nada. El último mensaje seguía ahí, preguntando si ya me había dicho, como si estuvieran esperando el momento perfecto para oficializar lo que tenían. Y no sé en qué momento dejé de sentirme triste y empecé a sentir algo más frío, como una calma rara que me hizo actuar sin pensarlo demasiado. En lugar de despertarlo o armar una escena, respondí ese mensaje haciéndome pasar por él. Dije que sí, que ya lo había hecho, y cuando ella preguntó cómo había reaccionado, le contesté que yo estaba dormida al lado suyo. La respuesta no tardó en llegar, llena de confusión, y en ese punto ya no había vuelta atrás. Seguí leyendo, seguí escribiendo. Seguí armando en mi cabeza una idea que al principio no tenía forma clara pero que poco a poco empezó a sentirse como la única manera de no quedarme como la estúpida a la que engañaron sin más. Él seguía dormido a mi lado, completamente ajeno a que todo su teatro se estaba desmoronando mientras yo sostenía su teléfono.
Esa noche no lo desperté ni le dije nada. Me fui a la cama, me acosté a su lado y fingí normalidad, pero por dentro ya había tomado una decisión. No iba a confrontarlo de la manera típica ni a darle la oportunidad de inventar otra historia. Si había jugado a dos bandas durante tanto tiempo, yo iba a cerrar ese juego a mi manera, aunque todavía no tuviera todos los detalles claros. Lo único que sabía con certeza era que esto no iba a terminar con una simple discusión en el apartamento, porque lo que había leído era demasiado grande como para dejarlo pasar sin hacer algo al respecto. Actualización 1. Pasaron 2 días desde esa noche y, aunque por fuera todo parecía normal, por dentro yo ya estaba en otro lugar completamente distinto. La mañana siguiente a descubrir todo actué como si nada hubiera pasado, le preparé el desayuno, le pregunté por su día, incluso me reí de un comentario estúpido que hizo antes de salir a trabajar. No fue porque quisiera salvar la relación, fue porque necesitaba tiempo para hacer las cosas bien y no reaccionar como él seguramente esperaba, con gritos y lágrimas que después pudiera usar para hacerse la víctima. En cuanto salió por la puerta, sentí una especie de silencio pesado en el apartamento, como si ese lugar ya no fuera mío, y ahí fue cuando empecé a moverme. No hice nada dramático ni impulsivo, simplemente empecé a sacar mis cosas con calma, como si estuviera organizando una mudanza planeada desde hace semanas. Metí ropa en bolsas, recogí mis productos del baño, mis cosas de la cocina, todo lo que claramente era mío. Cada objeto que guardaba me recordaba algo, y en lugar de ponerme sentimental, lo que me daba era una rabia fría que me ayudaba a no detenerme. Llamé a una amiga cercana y le pedí que me dejara quedarme unos días sin entrar en detalles, solo le dije que necesitaba salir de ahí. Ella aceptó de inmediato, lo cual en ese momento fue lo único que me dio algo de tranquilidad. Antes de irme, volví a tomar su celular y retomé la conversación con la otra chica. Ya no lo hacía con nervios, lo hacía con una claridad que me sorprendía incluso a mí. Le dije que quería verla, que necesitaba verla en persona porque supuestamente ya había resuelto todo conmigo. Ella no dudó en darme una dirección y una hora, como si llevara tiempo esperando ese momento. Esa parte me dio asco, pero también me confirmó que no era algo superficial ni reciente, era algo que ambos habían estado construyendo mientras yo vivía en una mentira. Llegué al lugar un rato antes, no porque quisiera dramatizar la escena sino porque necesitaba sentarme y procesar lo que estaba a punto de hacer. No iba a improvisar, ya había decidido cómo iba a manejarlo. Cuando ella llegó, no hubo nada extraordinario en su apariencia, y eso fue lo que más me golpeó. No era alguien que justificara lo que él había hecho, no era una fantasía inalcanzable ni nada por el estilo, era una persona común que había creído en la misma historia que yo, solo que desde el otro lado. Me acerqué y le dije su nombre para confirmar que era ella, y cuando me dijo que sí, le expliqué quién era yo sin rodeos. Al principio pensó que era una broma o algún tipo de confusión, pero cuando le mostré fotos, fechas y detalles que coincidían con lo que ella tenía en su teléfono, la expresión le cambió por completo. No fue un momento explosivo de inmediato, fue más bien un proceso lento en el que iba entendiendo pieza por pieza que él había estado jugando con las dos. Mientras ella aún estaba procesando todo, él llegó. No sé si esperaba encontrar una escena romántica o simplemente no pensó en absoluto, pero cuando nos vio juntas, se quedó completamente paralizado. Intentó hablar, intentó explicar, intentó decir que todo era un malentendido, pero ya no tenía espacio para mentiras que pudieran sostenerse. Lo peor no fue que mintiera, fue que intentó adaptar su versión en tiempo real, diciendo cosas distintas según a quien mirara, como si pudiera manipular la situación con rapidez. Yo no me puse a gritar como ella, aunque tenía razones de sobra para hacerlo. Me mantuve lo más calmada posible porque en ese momento lo que quería era que él entendiera que no tenía control sobre nada. Le dije todo lo que había visto, cómo había respondido sus mensajes y cómo sabía cada una de las cosas que había dicho a mis espaldas. También le dije que ya no vivía con él, que había sacado todas mis cosas y que no pensaba volver. Eso lo descolocó más que cualquier insulto, porque no estaba preparado para perder el control de la situación de esa manera. Ella empezó a cuestionarlo directamente, a pedirle explicaciones concretas, y él solo se hundía más con cada respuesta. En algún punto dejó de intentar defenderse y empezó a culpar, diciendo que la situación se había complicado, que no sabía cómo salir de ahí, que todo se había salido de control.
Escucharlo decir eso en voz alta fue suficiente para confirmar que nunca hubo un error aislado, todo fue una cadena de decisiones que tomó sabiendo perfectamente lo que hacía. Cuando sentí que ya no había nada más que sacar de ese momento, me levanté y me fui. No porque me faltaran cosas por decir, sino porque ya había dicho lo necesario y no iba a quedarme a ver cómo intentaba arreglarlo o a quien elegía en ese instante. Afuera, cuando finalmente estuve sola, me temblaron las manos por primera vez desde que todo había empezado, como si el cuerpo recién estuviera procesando lo que había pasado. Esa misma noche bloqueé su número, sus redes y cualquier forma directa de contacto. Pensé que eso iba a ser suficiente para cerrar todo, que con lo que había pasado ya no tendría espacio para volver a meterse en mi vida. Pero no contaba con que alguien que fue capaz de mentir durante tanto tiempo tampoco iba a aceptar el final de forma limpia. Los días siguientes fueron una mezcla rara entre tranquilidad por haber salido de ahí y una tensión constante por la sensación de que esto todavía no se había terminado del todo. Como si quedara algo pendiente que él no iba a dejar pasar tan fácil. Actualización 2. Pasó aproximadamente una semana desde lo de la cafetería y, aunque al principio sentí una especie de alivio por haber cerrado todo de forma directa, esa sensación no duró mucho porque él claramente no tenía la intención de desaparecer en silencio. Los primeros 2 días después de bloquearlo fueron tranquilos, casi demasiado, como si el problema se hubiera resuelto solo. Pero luego empezó a aparecer de formas que no esperaba y que sinceramente me sacaron de quicio más que cualquier mentira anterior. Al principio fueron llamadas desde números que no tenía guardados, que dejé pasar porque ya intuía quién era. Luego empezaron los mensajes de texto, algunos largos, otros cortos, pero todos con el mismo tono desesperado mezclado con victimismo. En uno decía que necesitábamos hablar porque había muchas cosas que no entendía, en otro intentaba hacerse el arrepentido diciendo que había cometido un error y que no sabía cómo arreglarlo. Y en otros directamente me culpaba a mí por haber reaccionado de forma exagerada. Esa mezcla fue lo que más me hizo hervir la sangre, porque no solo había sido capaz de engañarme durante meses, sino que ahora también pretendía manipular la narrativa como si yo fuera parte del problema. Intenté ignorarlo lo más que pude, pero la situación escaló cuando decidió meterse donde no debía. Una tarde, mientras estaba en casa de mi amiga intentando concentrarme en el trabajo, mi mamá me llamó con un tono raro, como si no supiera muy bien qué estaba pasando. Me preguntó si yo estaba bien, si había tenido algún problema con él, y ahí supe que él había cruzado otra línea. Resulta que le había escrito directamente a ella, presentándose como si fuera un novio preocupado, diciendo que yo estaba actuando de manera impulsiva. Que lo había dejado sin explicación y que estaba confundido por mi comportamiento. Escuchar eso me dio una mezcla de vergüenza y rabia que no había sentido ni siquiera cuando descubrí la infidelidad. No era solo que me hubiera engañado, era que ahora estaba intentando construir una versión de los hechos en la que él quedaba como la víctima y yo como la inestable. Mi mamá no le creyó del todo, pero estaba confundida, y tener que explicarle todo desde cero fue una de las partes más incómodas de todo este proceso. Después de colgar, me quedé pensando un buen rato y fue ahí donde tomé la decisión de no seguir ignorando la situación. Hasta ese momento había tratado de cerrar todo de forma relativamente limpia, sin hacer más ruido del necesario, pero él claramente no iba a respetar ese límite. Así que hice algo que normalmente no habría considerado, pero que en ese momento me pareció completamente justificado. Me senté con calma y empecé a reunir absolutamente todo. Revisé las capturas que había tomado del celular esa noche, los mensajes que había leído, las fechas, las fotos, todo lo que pudiera mostrar de forma clara que no se trataba de un malentendido ni de una exageración. No lo hice con prisa, lo hice bien, asegurándome de que cualquier persona que lo viera pudiera entender la situación sin necesidad de explicaciones adicionales. Cuando tuve todo listo, busqué los contactos de su familia. No tenía relación cercana con ellos, pero sí los conocía lo suficiente como para saber quién era quién. Empecé por su mamá, luego su hermana, y después un primo con el que él siempre compartía cosas en redes sociales, como si su vida fuera perfecta. A cada uno le mandé el mismo mensaje, corto, sin insultos ni drama, diciendo básicamente que quería que supieran con quién estaban tratando, y adjunté todas las pruebas. Después de enviar eso, no sentí satisfacción inmediata, más bien una especie de tensión, como si hubiera lanzado algo que iba a generar consecuencias y solo quedara esperar. Durante casi 2 días no pasó nada,
Y en ese silencio empecé a preguntarme si había sido buena idea o si simplemente estaba entrando en el mismo juego de caos que él había creado. Pero el silencio no duró mucho. Su hermana fue la primera en escribirme, no para defenderlo, sino para pedirme disculpas por lo que había pasado, diciendo que no tenía idea de que él estuviera haciendo algo así. Poco después, su mamá también me contactó con un tono similar, claramente afectada por lo que había visto. Ninguna intentó justificarlo, lo cual en cierto modo me confirmó que lo que había hecho no era algo que pudiera maquillarse fácilmente. Y luego vino él. Me escribió desde otro número, completamente fuera de sí, diciendo que había cruzado todos los límites, que no tenía derecho a involucrar a su familia, que había arruinado su imagen y su relación con ellos. Fue un mensaje largo, lleno de reproches, pero sin una sola línea donde asumiera responsabilidad real por lo que había hecho. Leerlo fue como ver en texto todo lo que ya sabía de él, esa incapacidad de aceptar sus propias decisiones sin buscar a quién culpar. No le respondí de inmediato, pero tampoco iba a quedarme callada. Después de pensarlo un rato, le contesté una sola vez, diciéndole que él había arruinado todo mucho antes, en el momento en que decidió mentirle a todo el mundo durante meses. Y que lo único que yo había hecho era dejar de cubrirle las mentiras. No entré en discusión, no le di más espacio, y lo bloqueé otra vez. Después de eso, el contacto disminuyó bastante, pero no desapareció por completo. Aún así, algo había cambiado, porque ya no tenía el mismo control ni la misma capacidad de manejar la situación como antes. Yo seguía en casa de mi amiga, tratando de reorganizar mi vida, buscando opciones para mudarme definitivamente y cerrar ese capítulo de forma real, pero con la sensación de que esto todavía no había terminado del todo. Como si quedara un último movimiento inesperado que no dependía de mí. Actualización final. Pasaron varios meses desde la última vez que todo parecía a punto de romperse y, contra lo que yo mismo habría apostado en ese momento, las cosas no explotaron como esperaba, sino que tomaron un rumbo más silencioso. Casi incómodo, como cuando algo sigue funcionando pero sabes que por dentro ya no es lo mismo. Dejé de discutir con ella no porque hubiéramos resuelto algo, sino porque entendí que cada conversación terminaba en el mismo punto. Con ella insistiendo en que todo lo que hacía era por nuestro bien y yo sintiendo que ese nuestro ya no me incluía de la misma forma. Empecé a notar pequeños cambios que antes no estaban, como el hecho de que evitaba contarme ciertos planes hasta el último momento o que, cuando hablaba de decisiones importantes, lo hacía como si ya estuvieran tomadas desde antes de incluirme en la conversación. Una tarde, mientras estábamos sentados revisando unas cuentas, me dijo que había aceptado un compromiso a largo plazo que implicaba mudarnos, y lo soltó como quien comenta algo cotidiano, agregando que confiaba en que yo lo entendería porque era lo mejor para nosotros. Recuerdo que en ese momento no reaccioné con enojo, sino con una especie de cansancio que me dejó claro que ya no tenía sentido intentar convencerla de nada, así que simplemente le dije que necesitaba tiempo para pensar. Aunque en el fondo ya sabía que la decisión que tenía que tomar no tenía nada que ver con ese cambio de ciudad, sino con todo lo que había pasado antes. Los días siguientes se volvieron una rutina extraña en la que convivíamos sin realmente estar presentes, compartiendo el mismo espacio pero sin esa sensación de complicidad que antes era natural. Yo empecé a organizar mis propias cosas en silencio, revisando papeles, cerrando pendientes y tratando de dejar todo lo más claro posible para no generar más conflictos de los necesarios. En medio de ese proceso, hubo una conversación que terminó de marcar el punto final, no porque fuera especialmente intensa, sino porque confirmó algo que ya venía sintiendo desde hacía tiempo. Ella me dijo que le parecía injusto que yo dudara en acompañarla, que después de todo lo que habíamos construido esperaba que yo confiara en sus decisiones sin cuestionarlas tanto. Y mientras hablaba entendí que para ella la relación había cambiado de una forma que yo no estaba dispuesto a aceptar, porque ya no se trataba de construir juntos, sino de seguir una dirección que alguien más marcaba. Le respondí que no se trataba de falta de apoyo, sino de que yo también necesitaba sentir que tenía voz en lo que afectaba mi vida, y aunque intenté explicarlo de la forma más calmada posible, su reacción fue de molestia, como si no pudiera comprender por qué para mí era tan importante algo que ella consideraba obvio. Con el paso de las semanas, la distancia emocional se volvió más evidente y llegó un punto en el que seguir fingiendo que todo estaba bien se sentía más pesado que enfrentar lo que venía. Una noche, después de cenar en silencio, le dije que había tomado una decisión y que no iba a irme con ella,
que necesitaba quedarme y reorganizar mi vida desde otro lugar. No fue una escena dramática, no hubo gritos ni reproches exagerados, pero sí un silencio largo en el que los dos entendimos que eso significaba el final de algo que habíamos sostenido durante mucho tiempo. Ella me preguntó si estaba seguro y cuando le dije que sí, asintió con una mezcla de decepción y resignación que me hizo sentir que, de alguna manera, ella ya había contemplado esa posibilidad. Los días siguientes fueron más prácticos que emocionales, repartiendo cosas, definiendo qué se quedaba cada uno y evitando profundizar en lo que eso significaba. Como si mantenerlo en lo concreto ayudara a no abrir más heridas. Después de que se fue, la casa quedó con un silencio distinto, no incómodo, pero sí lleno de todo lo que ya no estaba. Y me tomó un tiempo acostumbrarme a esa nueva rutina en la que cada decisión volvía a ser completamente mía. Hubo momentos en los que dudé, en los que me pregunté si había sido demasiado radical o si podría haber intentado adaptarme un poco más, pero cada vez que volvía a repasar todo lo que había pasado, entendía que no se trataba de un solo evento, sino de una acumulación de pequeñas cosas que habían ido cambiando la relación hasta convertirla en algo que ya no reconocía. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida de forma más consciente, retomando proyectos que había dejado de lado y reconectando con personas a las que había visto menos durante ese periodo. Y aunque no todo fue inmediato ni sencillo, hubo una sensación de coherencia que hacía tiempo no tenía. No puedo decir que todo terminó bien en el sentido clásico, pero sí puedo decir que terminó de una forma honesta. Y a veces eso es lo único que realmente importa cuando miras hacia atrás y tratas de entender en qué momento dejaste de ser parte de algo que, en su momento, sentías completamente tuyo.